les vamos a compartir la tabla de clasificación. Hoy están como estudiantes aprendiendo mediante la ludificación y vamos a tener una tabla de clasificación de acuerdo al puntaje que van a ir, la herramienta les va a ir arrojando a medida que vayan a, que la herramienta realice el conteo de su puntuación. Podría ilustrar. Sí, te la repito mientras ellos están trabajando en el juego. El profesor Santamaría pregunta que si podrías ilustrar el tema de la evaluación formativa y sumativa para el caso de una sesión del curso de proyectos de inversión. Pertenece, asumo, a la Facultad de Negocios. Gracias, profesor Santamaría. Finanzas, exactamente. Bien, muy buenos días, muy amable por su inmediata respuesta. Yo quisiera hacer una acotación, si me permite, ¿es posible? Sí, tiene mucho eco, profesor. Si podríamos tener unos minutos de silencio para desarrollar la actividad. Por favor, pediría al tallerista Hola. Profesor Santamaría, si pudiéramos esperar hasta el final de la presentación, la conexión está bastante... Pueden consultar por el chat, exactamente. Vamos a proseguir con la actividad. ¿Ahora se me escucha, por favor? Profesor. Sigue la dificultad, ¿no? Lo dejamos para después, ¿le parece? Por favor. Encantado, encantado. Gracias. Gracias. Voy a compartirles los resultados de esta actividad que todavía, gracias profesora Alzamora por compartirme, ya han terminado, ya tenemos cierta data que me gustaría compartir. Un momento, la profe Fuentes, me salen 5 tarjetas, claro, esa es la parte cinética de la gamificación. Tendrían que haber focalizado en las tarjetas cuál era la que les daba el mayor puntaje, porque tienen un bonus de 200 puntos o les restan también 200 puntos. Esa es la parte cinética del juego. Aguárdenme y les comparto
los resultados. Parece que el micrófono se había cerrado. Muy pocos docentes han realizado la actividad. Y tenemos en primer lugar al profesor Rodolfo y en segundo lugar a la profesora Patti. Entonces, podemos, en base a esto... Disculpe. Dígame. Yo también terminé y tengo aquí mi resultado y me sale 797 puntos. Claro, profesora. La herramienta va haciendo los cálculos y cuando todos terminan me va arrojando los resultados. Por eso es que les van a aparecer a cada uno de los participantes su tabla de resultados. Luego hace la sumatoria y me la presenta en la tabla de resultados del creador de la herramienta. Sí, pero disculpe que le replique. Yo también tenía una tabla de resultados y tenía a los que usted ha mostrado en pantalla inferiores a mi resultado. No sé si es una actualización de su pantalla. Claro, necesito hacer la actualización. Regresé a la conferencia para tomarle nota de sus inquietudes. El profesor Rodolfo, gracias. Si me aguardan un momento, podemos hacer el análisis de la actividad para que el tallerista pueda engranar la data con la gamificación. Yo creo que lo importante para poder acotar algo es justamente el poder entrenarnos en estos juegos, ¿no? Y hacer que el alumno tenga una actividad dentro del salón bastante participativa, porque es lo que ellos manejan. Y más allá de algunas cosas de puntuaciones o no, la idea es cómo poderlo utilizar dentro de nuestras clases y hacer que estos juegos lúdicos, por ejemplo, yo lo uso mucho en mi curso educativa, porque los chicos en las clases que yo estoy haciendo, ellos tienen que hacer unas dinámicas de introducción al tema. Entonces, ellos utilizan estos juegos. Entonces, ellos hacen jugar a sus compañeros a través del tema y esto es un poco importante la gamificación dentro de la clase, ¿no? Ese es el aporte que yo les doy, que es lo que yo uso con ellos. Los chicos manejan estos juegos antes de entrar a la clase. Ya actualizo los resultados y te dejo la pantalla para que hagas el engranaje con la data y gamificación.
retomamos a la presentación. Por- sí, Puedo ir respondiendo ciertas. Sí. Con respecto a la duda principal de los jugadores participantes de hoy, caso, porque se ha caído la señal, está muy baja. no aparecen en la tabla porque cada cierto tiempo se necesita la actualización para poder obtener de la herramienta los últimos puntajes. Por eso el profesor Mujica no aparece en la tabla. No aparece en la tabla que se estaba mostrando, pero la herramienta va a recolectar toda la data de cada uno de los participantes, de sus estudiantes, al momento final que ustedes consideren de el tiempo máximo para la realización de este juego serio, que lo pueden utilizar en una fase inicial de su sesión o clase para recopilar información de si han fijado o no los conocimientos o el aprendizaje de la sesión anterior. Pueden utilizarlo también a la mitad, en el intermedio de una clase, para saber, para puntualizar, mejor dicho, si están prestando atención o necesitan enfocarse en determinados puntos. El tiempo que les debe, el tiempo que exacto que se les debe dar al estudiante, lo coloca el docente. Las herramientas les van a permitir colocarle un tiempo máximo o un tiempo mínimo de presentación de la pregunta. Dependerá del docente, del tema, saber si les deja un poco más de tiempo o simplemente es un quiz rápido de 30 segundos para ver la rapidez mental del estudiante. Otra pregunta para el tallerista. El profesor Rodríguez quiere saber cómo puedo utilizar la gamificación para enseñar un lenguaje de programación a los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Puedes mencionar la herramienta, puedes ofrecerle varias herramientas que vengan al caso.
puedo complementar de que también podemos, en caso de que la versión libre de las herramientas nos coloquen un límite de creación de juegos, existe la máxima de reutilizar, reciclar y reformular. O sea, podemos crear un juego inicial y actualizarlo, reformularlo, depende del tema que vayamos a tratar. El profesor Wilton Torbizo coloca 3R. Si puede elaborar a qué se refiere. En las 3R, claro, sí, discúlpeme. Exactamente. ¿Queda alguna, Si me duda? permites, Soima, por favor. Sí, por favor. Gracias. Mi nombre es Rodolfo Pilco, aparezco como Diana María Cañón, estoy en la estación de Diana María Cañón Salas. Sí, quería aportar con respecto a las tarjetas y algunos otros detalles. Lo que pasa es que en el videojuego el esquema de prueba y error justamente nos permite esto que estamos encontrando, ¿no? La profesora Telsi Fuentes, al igual que cualquier participante de nuestras clases, recuerden que nosotros somos docentes, ¿no? Les pasa igual, tienen un esquema de frustración o un esquema de pregunta continua sin respuesta. ¿Por qué? Porque no hemos probado de repente bien la herramienta. Como bien nos ha mencionado Miguel, el expositor, el tallerista, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos encontramos o nos enfrentamos a un juego y no hemos planificado adecuadamente el proceso de ludificación? Va a pasar esto, ¿no? ¿Qué sucede? Muchos de pronto no han entendido el tema de las tarjetas. Las tarjetas era un tema visual. Teníamos que identificar la primera tarjeta y luego hacer el seguimiento a esa tarjeta para al final darle clic en el nuevo espacio. Es un juego diferente, ¿ok? Es un juego diferente. No es contestar respuestas, no es quebrar el proceso mental, el proceso cognitivo, para que podamos hacer que el estudiante retome otros temas. Eso es un poco el proceso. Y eso es con respecto a la tarjeta. De la misma forma podemos colocar varios rompeprocesos. ¿Qué es lo que busca un hito rompeproceso en la ludificación? Lo que busca es que los estudiantes vuelvan a tomar la atención, que quiebren y vuelvan a tomar la atención. Entonces, eso es lo que se busca. Como bien lo explicó Miguel, ¿no? En este proceso hay una fase de análisis, hay una fase de diseño, hay una fase de desarrollo, hay una fase de implementación y hay una fase de evaluación que es constante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Eso es lo importante. ¿Cómo vamos a mirar esto? Nosotros lo vamos a mirar desde varios puntos de vista, ¿no? El primero, y es enfrentarlos al proceso en sí. Creo que todos ya hemos visto. Recuerden, nos pasa, disculpen, no voy a colocar nombres, nos pasa a todos. Lo primero que nosotros queremos es aparecer en el cuadro de mérito, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es que nuestro esfuerzo se vea reflejado en ese cuadro de méritos. ¿Y qué pasa si es que la forma de el proceso de, ¿no?, evaluar no es el adecuado y yo aparezco en el primer puesto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si el que logra el mayor puntaje no logró el aprendizaje? ¿Qué sucede si es que los primeros lugares no logran necesariamente trasladar sus conocimientos? Todo esto es de lo que nosotros como docentes somos responsables, ¿no? Nosotros somos responsables de planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje, incluir en este proceso de enseñanza-aprendizaje elementos como la diversión, elementos como el juego serio, porque esto, el nombre se dice juego, pero en verdad es algo serio, ¿no?
es un proceso de aprendizaje en donde incluimos nuevas formas, nuevos enfoques. De la gamificación es un enfoque, la ludificación es un enfoque, las herramientas pueden ser variadas, ¿no? Pero lo más importante es no perder de vista nuestro rol de docente. ¿Qué hacemos nosotros como docentes ante un proceso de ludificación? Agradezco al tema que ha tocado Miguel, ¿no? Y no sé si hay algunos otros comentarios. Gracias. Hola, ¿me permite, por favor? Hola. Sí, adelante. Buen día. Adelante, sí. ¿Me permite, por favor, señor? Sí, adelante. Adelante. Muy amable, gracias. Oscar Santamaría nos saluda. Bien, yo acabo de escuchar al colega, al participante anterior, y estoy de acuerdo en lo comentado. Y es cierto, ¿no? Si bien queda claro que estas herramientas que promueven el tema de la distracción o diversión, como lo dijo, o juego serio, se constituyen hoy en día medios o instrumentos para poder consolidar el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí queda también claro, y es muy importante, que en este proceso de formación o instrucción que nosotros como maestros desarrollamos, nos encontramos con dos hechos contundentes. Lo que se llama la calificación, lo cual te da una suerte de meritocracia, puntuación o ranking, y el tema de la evaluación, lo que en realidad nos arroja el nivel real de un aprendizaje derivado de la creatividad, de la curiosidad, de la pregunta, etcétera, todo aquel comportamiento que observamos en nuestros alumnos. Queda claro que este proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso integrado y que más que una suerte de enseñar en sí, es una suerte de que las didácticas aplicadas o empleadas nos lleven a sumar un trabajo conjunto para construir el conocimiento, y en ese proceso tengamos la oportunidad de trasladar como maestros esta experiencia, esta formación, esta especialización, esta capacitación. Hoy le voy a ser sincero, yo he visto información de gamificación, nunca le he aplicado, y la verdad que hoy para mí en realidad me parece sumamente importantísima. Lo que es más, el formato de juego que ustedes han planteado para esta suerte de percepción, en cuanto a ello, habría que mirarlo, y suena divertido en cuanto a un poco la respuesta y mérito a una ilustración representativa, ¿no? Por un símbolo asociado un poco a la respuesta. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Y concluyo con esto, ¿no? Es muy importante que así como se nos enseña el tema del PALE, del MIT, del Kahoot, etcétera, profundicemos esto. Hace unos instantes pregunté cómo aplicar el tema de la evaluación formativa y sumativa en el caso puntual del curso de Proyecto Inversión. El expositor estuvo a bien hacer un comentario inicial y me voy a permitir, y le suplico mil disculpas por esto. En realidad es cierto, ¿no? En la formativa, de acuerdo al comentario que hoy ustedes han tenido a bien explicar, menciona, son una serie de intentos. Muy bien, cuando al alumno se le enseña estudio de mercado para un proyecto de inversión, el alumno hace muchos intentos, se equivoca en la segmentación, no percibe bien el tema de la estructura de su instrumento, como la encuesta, con el tema de los, una suerte de, por decir, factores de tendencia de mercado, se equivoca, etcétera, etcétera. Pero es un aprendizaje que al final, cuando llega a la última semana y llega con un estudio de mercado consolidado, pulido por él, con la asesoría y la orientación del profesor, porque en nuestra condición de profesores del octavo ciclo, ya nosotros, décimo ciclo, somos asesores, entonces ya no se da nuestra suerte de mentor ni de facilitador, sino asesor. Entonces el alumno logra consolidar. En buena cuenta, ha practicado juegos
ha ido corrigiendo esto, entrando a simulación, utilizando macros, etcétera. O sea, de pronto observo que lo que pudiera ser en mi condición de profesor en este curso, estaba haciendo gamificación, no lo he hecho con esa suerte práctica e ilustrativa que ustedes han planteado, pero el comentario del expositor en cuanto a que lo formativo es una suerte de constantes pruebas, a ver qué pasa, a ver qué resulta, lo perfecciono, lo modifico, lo alineo y finalmente encajo. Perfecto, profesor Santamaría. Me permite. Muy amable. Sí, gracias, muy amable. Muchas gracias por su comentario y su resumen final. Sí, efectivamente, como usted bien lo plantea, esto es un proceso y lo que Miguel nos ha ilustrado es toda la ruta de este proceso. Hay una frase muy conocida cuando Warner Bros., uno de los creadores de la parte de lo que es conocimiento, dice, ¿qué hay de nuevo viejo? ¿No? Yo no sé si algunos que tienen mayores de 40 años han escuchado esta frase. ¿Qué hay de nuevo viejo? Es esto que acabamos de escuchar, ¿no? Todo está descubierto, todo ya existe, pero tiene diversos nombres. Muchos de ustedes aplican gamificación, muchos de ustedes. Yo diría que casi la totalidad. Lo que pasa es que las técnicas, los procesos y las herramientas no están actualizadas. Y lo que Miguel nos ha brindado ahora es justamente eso, ¿no? Reenfocar nuestro esquema, como bien decía el profesor Santamaría, conocido ya nuestro por sus aportes, ¿no? Esto lo aplicamos, sí. La pregunta es, ¿qué tan bien lo aplicamos y qué tanto estamos profundizando en esto? ¿No? Este taller lo que busca es brindarles a ustedes claridad en el proceso de ludificación, gamificación, ¿no? ¿Qué busca este taller? Darles claridad, además, en las herramientas que pueden utilizar. Miguel ha utilizado, y quiero retomar esto, la analítica de datos, ¿no? La analítica de datos es esa ventaja que da la sociedad digital actualmente y las herramientas digitales, ¿no? Es muy difícil para un docente que en un aula pueda tener los ojos puestos en los 35 estudiantes, más aún en un aula virtual que tenemos una cantidad mayor. No quiero explayarme en eso, todos ya lo conocen, todos ya tenemos ideas claras sobre eso. Para eso tenemos que utilizar la analítica, porque la vista no puede, nuestro sentido de la vista no puede hacer eso. Y la analítica es lo que nos permite de una sola mirada ver en una tabla estadística de distribución de frecuencias cuáles son los rendimientos. Miguel ha explicitado que se puede hacer ese análisis visual de golpe de vista, pregunta por pregunta. Y después de eso, ¿qué hacer? Retroalimentación, pero no solamente a los estudiantes, sino retroalimentación a lo que vamos a seguir tratando de hacer para lograr el aprendizaje. Eso es un poco lo que estamos colocando en esta mañana para todos ustedes. Ahí el profesor César Pérez, por favor, levantó la mano. Adelante. Muchas gracias. Buen día con todos. Solamente quiero mencionar 2 puntos. El primero, que estoy seguro que van a coincidir conmigo, es que esto no es solamente diversión, ¿no? Es mucho más que diversión, mucho más que entretenimiento. Es una manera de poder reforzar el aprendizaje. Eso está clarísimo. Y yo lo practiqué sin saberlo hace muchos años y tuve 2 resultados. Esto me lleva al segundo punto que quería hacer en mi aporte. Que hoy día, por ejemplo, jugando el juego de World, sentí cierta frustración porque no gané. Entonces, la primera conclusión es que todos necesitamos ganar. Y esa frustración la tuvieron también mis estudiantes. En cierto momento, lo que les interesaba era ganar nada más y no aprender. Entonces, yo creo que como conclusión deberíamos de profundizar más los fundamentos de cómo se mueve este tema psicológico. Y lo segundo es que no tenemos que darle prioridad a ganar, sino a aprender. Entonces, es una línea muy delgada. Yo les recomendaría a todos los colegas que entren a esta página que estoy enviando por el chat, porque me parece que es una manera
paralela de poder profundizar el tema con Yu-Kai Cho, que ha estudiado bastante el tema de la gamificación, ¿no? Y tiene como una serie de elementos que podría ser útil en nuestras futuras clases. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Sí, efectivamente. Eso es lo primero que menciono. Una de las frases iniciales, ¿no? Justamente tiene que ver con lo que estamos mostrando en pantalla en este instante, ¿no? Yu-Kai Cho. ¿Cómo es que logramos estos trucos? ¿Cómo logramos todo este conocimiento para poder aplicar, ¿no? Respecto a la pregunta del logro y la frustración, muy interesante, profesor, muy amable por su respuesta. A veces nos es difícil sacar de dentro esto que tenemos, ¿no? Pero el juego como tal tiene siempre un ganador, decimos nosotros, porque es un juego, pero si es un proceso de ludificación, tiene que estar orientado hacia el logro. En el logro está el que ganó o no ganó. Y como bien lo dijo Miguel, una herramienta es el cuadro de mérito, pero la herramienta de satisfacción personal es la que debemos explicarle a los participantes de este juego serio, ¿no? Aquí, si usted llega al logro, ese es el éxito, eso es y la tabla de puntuación y quién quedó primero con mayor puntaje, sí, pero recuerden, ese es uno de los puntos que tenemos que modificar en el proceso de aprendizaje. ¿Qué cosa es? Es la orientación a ser primero, la orientación a la competencia. Y tenemos que comenzar a fortalecer la orientación a la colaboración, la orientación al trabajo colaborativo, la orientación hacia la responsabilidad social y una serie de valores que nos permiten amenguar esta orientación a yo soy el primero, porque la pregunta que nosotros debemos hacerle al estudiante que logró el primer puesto es, 1, ¿cómo lo lograste? 2, ¿qué tanto esfuerzo colocaste? Porque si les hacemos una pregunta de primaria a los estudiantes de primaria está bien, pero si hacemos una pregunta de primaria a un estudiante de secundaria o a un estudiante de una universidad, es diferente. Entonces, esa ubicación en el entorno del aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, en el microcosmos del aprendizaje, tiene que estar clara para el participante. Vas a participar, pero mira, todos están en las mismas condiciones. Vas a participar, pero mira, tú tienes condiciones diferentes, ¿no? O sea, esto tiene que estar en la explicación de lo que es el juego serio. Eso tiene que estar aquí, ¿no? Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra participación, por favor? Sí, adelante, Miguel. Podemos darle la palabra al profesor Minchola. Profesor Minchola, lo escuchamos. Gracias. No, yo ya hice uso de la palabra. Sí, gracias. Discúlpeme, la profe Lupe Gallardo. Muy buenos días, gracias por el pase. Bueno, de verdad muy interesante y sobre todo estar actualizado, el docente esté actualizado con las competencias digitales para optimizar los procesos de aprendizaje. Mi aporte, en todo caso, el comentario, la reflexión que yo puedo hacer es que si nosotros hablamos de los elementos que
son instrumentos o elementos curriculares, estas herramientas son parte de los recursos didácticos que utilizamos. Y estos dan soporte justamente a todo el proceso de aprendizaje para garantizar el logro de los aprendizajes. En ese entendido, si